Muchas gracias por su presencia, a todos los amigos latinoamericanos que nos están acompañando desde arriba de Estados Unidos hasta abajo la Patagonia. Muchísimas gracias por su presencia y trataremos de estar muy constantes en este evento. Como les dije, ya empieza el final de la cuarentena, por lo menos por ahora, es lo que parece. Ya hemos comenzado a trabajar algunos y es el motivo por el que ya no vamos a hacer streaming todos los días. Además se ha vuelto un poquito pesado porque todo el mundo empezó a hacer streaming, entonces ya tenemos como 5 invitaciones diarias o 6. Entonces he decidido que este streaming lo vamos a tratar de seguir haciendo con la misma política de temas prácticos dados por gente supremamente especializada y gente académicamente impecable. Y vamos a hacerlo todos los lunes a partir de esta semana entrante. Vamos a hacer todos los lunes y vamos a tratar de repetir un segundo tema para los que amantes de la obstetricia puedan tener algunos otros temas, aunque yo no esté coordinando esa parte. Para la semana entrante, por ejemplo, tenemos para el lunes, vamos a comenzar ya todos los lunes y vamos a hablar sobre el uso de imágenes ecográficas y resonancia, etcétera, uso de imágenes en las disfunciones de piso pélvico, que cómo se piden para las mallas, para evaluar las mallas, para evaluar los defectos, de todo, etcétera, que hacer después de que operamos a las pacientes. Va a ser una charla bastante buena y la va a dictar la doctora Diana Milena Rodríguez. Y para el jueves tenemos una cosa que debemos hacer nuevamente, porque esto hay que estarlo actualizando, es la reactivación de la cirugía ginecológica. Obviamente, como va cambiando el panorama del COVID, vamos a explicar nuevamente en qué va el statement a nivel colombiano, cuál es la posición del grupo que hemos diseñado el statement. En ese grupo he participado yo, la doctora Claudia López también ha estado participando y otra gente de los que están acá. Ese se va a repetir sobre cómo son los requisitos para poder operar, a quienes podemos operar, y se va a explicar el statement que ya salió publicado de la federación, donde hay una tablita de colores donde se dice quién se opera y quién no se opera. Sin echar mucha carreta, entonces vamos a hablar hoy de endometriosis ovárica, cómo es la situación, cómo es el diagnóstico y el mejor manejo. Para este tema nadie mejor que la doctora Claudia López. La doctora Claudia López es una excelentísima ginecóloga, súper académica, es epidemióloga además, hizo ginecología, laparoscopia ginecológica con el CES y hizo también epidemiología ya en el CES. Actualmente pues es como la líder en epidemiología pues y la que coordina todos estos trabajos del Prado que ya hemos visto esta semana, y con la presentación del doctor José Fernando pues vimos la potencia de trabajos que han presentado en los últimos años. Doctora Claudia López, bienvenida. Dejo de compartir mi pantalla, puedes empezar a compartirla y te damos la bienvenida a esta charla que ya la he mirado y está súper buena. Que la disfruten. Doctora, adelante. Buenas tardes. Primero quiero dar los agradecimientos y felicitar al doctor Carlos Buitrago por esta maravillosa iniciativa que nos ha tenido aquí todos los días desde hace 5 semanas. Es increíble cómo, a pesar de ya estar trabajando y todo, estemos conectados más de 100 personas. De verdad que mil gracias por esa iniciativa. Tú siempre tan académico y juicioso. Igualmente a FECOLSOC por el apoyo que nos ha brindado con esta conferencia. ¿Se escucha bien? Se escucha perfectamente, pero no has compartido la pantalla todavía. Ah, bueno, espérate. Pon compartir pantalla. Espérate un minutico. Dale, tranquila. La flechita de abajo verde. Pero no sé por qué se me perdió aquí. Ah, sí, espérame, ya, compartir pantalla. Excelente. Perfecto, perfecto. Ahora ponla grande y listo, y te queda, ya te digo. Ahí te queda perfecto, Claudia. Dale, adelante entonces. Perfecto. Entonces, esta noche vamos a hablar sobre el manejo de la endometriosis ovárica. Entonces, la endometriosis es una enfermedad crónica, estrógeno dependiente. La mayoría de las veces es diagnosticada en etapas de fértiles. Sin embargo, puede encontrarse inclusive antes de la menarca. Afecta la endometriosis en general al 10% de la población
y de este 10%, del 17 al 44% corresponden a endometriosis ovárica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que vamos a desarrollar durante esta charla? ¿Qué deberíamos recordar acerca de los endometriomas? ¿Cómo vamos a tomar la decisión de intervenir? ¿Cuándo intervenirlos? ¿Cómo vamos a hacer esa intervención? Y aquí es donde vamos a hacer especial énfasis, de acuerdo a la sugerencia del doctor Buitrago, con énfasis en el tratamiento quirúrgico y qué deberíamos tener en cuenta ya para finalizar la charla. ¿Cómo encontrar la bibliografía que utilicé para el desarrollo de esta conferencia? Todos pueden escanear en este momento este código QR, el cual los llevará a cada uno de los artículos que utilicé para el desarrollo de la conferencia. Al finalizar, pondré de nuevo este código, el cual estará siempre en Google Drive para cuando deseen consultarlo. ¿Qué deberíamos recordar entonces de los endometriomas? El endometrioma per se afecta el funcionamiento ovárico. Una de las teorías más plausibles de la formación del endometrioma es una invaginación que ocurre de la corteza ovárica. Ese tejido endometriósico que se encuentra invaginado produce reacciones tóxicas que alteran el funcionamiento ovárico. Entonces, hay tanto alteraciones foliculares, el contenido del quiste endometriósico tiene sustancias que son francamente tóxicas como especies de oxígeno y nitrógeno reactivo que permean la corteza ovárica y la sustituyen por una fibrosis. Se pierde el estroma ovárico, hay reducción en la densidad microvascular, hay cambios en la expresión génica y esto lleva inclusive al desarrollo y a facilitar la tumorogénesis. Hay reducción de la microvasculatura, hay reducción en la maduración folicular y reducción en la densidad folicular. Todas estas especies de oxígeno reactivo y sustancias tóxicas e inflamatorias producen toda la alteración que vemos en las pacientes que presentan endometriosis ovárica y que llevan de hecho a una alteración per se de su funcionamiento y en general pues de la foliculogénesis como tal. Todo esto explica por qué muchas de estas pacientes tienen alteración en su funcionamiento ovárico. Esto lo podríamos resumir en dos conceptos. La reacción inflamatoria, que es producida por aumento en las células inmunes, citoquinas, especies de oxígeno reactivo, que inducen la formación de fibrosis y sustitución de la corteza ovárica por fibrosis. Y cambios mecánicos que producen compresión, estiramiento del tejido ovárico, alterando el funcionamiento ovárico. Hay una alteración en la neovascularización con cambios importantes en la neovasculogénesis. Entonces, ¿cómo vamos a tomar la decisión de intervenir? Esto es un dilema que no es fácil siempre tomar esta decisión. Y de los artículos más interesantes respecto a cómo deberíamos hacerlo, nos lo ofrecen el doctor Coy y el doctor Mauricio Abrao en este artículo publicado en el 2018, en el cual nos dicen que deberíamos considerar 7 factores. Entonces, primero, la presencia de síntomas dolorosos. Y es esto tal vez el factor más importante que nos lleva a intervenir quirúrgicamente una paciente cuando hemos brindado como primera línea de tratamiento, y en esto ha cambiado el manejo de los endometriomas, el tratamiento médico, y cuando no hay respuesta, intervenimos las pacientes. Eso ha sido el cambio radical en el manejo de los endometriomas. Es importante también considerar la edad de la paciente y cómo está la reserva ovárica. Por los cambios que expliqué previamente y la alteración en el funcionamiento ovárico, estas pacientes deberían ser estudiadas respecto a su reserva ovárica antes de ser intervenidas, como veremos más adelante. Si la paciente tiene infertilidad o no, porque cuando la paciente es infértil y, por ejemplo, no tiene recursos para ir de una vez a técnicas de reproducción asistida, el tratamiento quirúrgico podría ser considerado primera línea de tratamiento. No vamos a hablar en esta conferencia de infertilidad y de pronto discutimos algo al final si alguien tiene alguna inquietud al respecto.
También es importante considerar el tamaño del endometrioma. La bilateralidad. Una tercera parte de los endometriomas son bilaterales. Y cuando los endometriomas son bilaterales, hay mayor compromiso del funcionamiento ovárico. Entonces, es importante en estas, más aún, medir la reserva ovárica. Todas las pacientes con endometriomas bilaterales deberían tener medición de su reserva ovárica. La presencia de la paciente que tiene antecedentes de cirugías previas por endometriosis, y un factor que nunca debemos olvidar es el riesgo de cáncer. La endometriosis se ha asociado específicamente con dos tipos de cáncer de ovario, el cáncer de células claras y el endometroide, con un riesgo relativo de 1.27 veces respecto a quienes no tienen endometriosis. Entonces, las pacientes que tengan sospechas ultrasonográficas, como nos explicó claramente el doctor Contreras y el doctor José Duán, después de aplicar todas las reglas y esquemas con hallazgos ecográficas, es otro de los criterios importantes a considerar al momento de tomar la decisión de intervenir quirúrgicamente o no. Yo a este esquema quisiera adicionarle este otro factor que creo que nunca deberíamos olvidar. No voy a hacer énfasis en esto porque también el doctor Contreras lo ha hecho claramente y hemos hablado bastante también de endometriosis profunda, pero quiero que nunca olviden que las pacientes que tienen endometriomas tienen 50% de ellas endometriosis infiltrativa profunda. Entonces, ahora hay esquemas muy fáciles, modelos predictivos, que son simples preguntas clínicas que todos podríamos abordar en nuestro consultorio, con 4 o 5 preguntas que le hagamos a la paciente, y esto nos va a determinar quiénes irían a un mapeo de endometriosis profunda o no. O si definitivamente decidimos no aplicar este tipo de estos modelos, pues a todas las pacientes con endometriomas deberíamos hacerle mapeo, porque ese 50% es un número considerable. En este momento en la unidad, la doctora Milena Gómez, fellow de AGL en nuestro servicio, desarrolla una investigación en el cual estamos probando cómo se comportan estos dos modelos predictivos existentes en las pacientes. Esperamos más adelante, porque con todo esto se han alterado nuestras investigaciones, poderles mostrar algún día esos resultados. ¿Cómo vamos a medir la reserva ovárica de las pacientes? No me voy a detener en esto porque el doctor John Fidel Cano nos habló profundamente de esto el 1 de mayo en su excelente conferencia, pero quiero que recuerden, porque vamos a estar viéndolo a través de la charla, la hormona antimulleriana es la medición más efectiva para medir reserva ovárica. La hormona antimulleriana es producida, son glicoproteínas que son producidas en la corteza de los folículos antrales y no se alteran con el uso de anticonceptivos orales ni en las diferentes etapas del ciclo menstrual. A diferencia de la FSH, que la FSH solo mide el ciclo actual, y el recuento de folículos antrales es otra buena opción. Sin embargo, esta es más operador dependiente, debería ser realizada los primeros días del ciclo menstrual y no ha mostrado tan buena eficacia en reflejar la reserva ovárica como la hormona antimulleriana. Y el test de citrato de clomifeno no se usa en la actualidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y después de haber tenido la oportunidad de ver estos conceptos que creo que nos van a dar fundamento para lo que sigue, vamos a mirar cómo deberíamos intervenir quirúrgicamente nuestras pacientes. Teniendo en consideración que las guías de práctica clínica se encuentran dentro del vértice de la pirámide de evidencia epidemiológica, quiero traer esto textual, como está en las guías publicadas por la ESRE en el 2014, las cuales fueron actualizadas en el 2016 y con evidencia grado A dicen que definitivamente la cistectomía minimiza los síntomas dolorosos que produce el endometrioma y además su recurrencia. Esta técnica debería ser preferida al drenaje y coagulación y es la técnica que mayor eficacia respecto a la reducción de dolor. Posteriormente, en el 2015,
2015 se reúnen en Singapur los países de habla alemana y nos dan esta recomendación. Definitivamente la pared del quiste del endometrioma debería ser resecada y esto debería preferirse a la fenestración, ya que esta se considera como una terapia insuficiente. Entonces ahora miremos cómo vamos a tomar la decisión de hacer cirugía excisional o cirugía ablativa. Entonces existen diferentes argumentos. Entonces, quienes tienen el argumento de por qué hacer cirugía excisional, entonces dicen que definitivamente, como las guías nos dicen, es una evidencia fuerte, disminuye la recurrencia y los síntomas dolorosos, pero también otra opción es la cirugía ablativa, con la ventaja de que podría disminuir menos el compromiso de la reserva ovárica, pero claramente aumenta los riesgos de recurrencia. Entonces la cirugía del endometrioma fluctúa desde un simple drenaje, lo cual vamos a ver más adelante no debería hacerse, a una cistectomía o inclusive a una oophorectomía. Entonces voy a mostrarles las diferentes técnicas. Quiero traerles esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2010 por Cochrane, en el cual toma 3 ensayos clínicos controlados aleatorizados y hace un metaanálisis en el cual comparan los resultados de excisión versus ablación. Entonces les voy a traer 4 de los desenlaces que considero los más importantes. Entonces miren, la recurrencia del dolor pélvico y esto mismo resultados se encontraron para dismenorrea, dispareunia y dolor no cíclico después de haber intervenido en las pacientes quirúrgicamente. Por cada caso que la paciente recurría de dolor en el grupo de ablación, solo 0.1 pacientes recurrieron en el grupo de excisión. Miremos ahora el segundo desenlace. La recurrencia del endometrioma. Por cada paciente que recurrió en endometrioma en el grupo de ablación, solo 0.4 pacientes recurrieron en el grupo de excisión. Todos los resultados favorecieron la excisión. Ahora miremos esto. La posibilidad que las pacientes se embaracen espontáneamente después de la intervención quirúrgica. Esto fue 5.2 veces en el grupo de excisión versus en el grupo de ablación. Y el último resultado, desenlace que quiero mostrarles, es este. Las pacientes que requerían cirugía en un futuro después de ser intervenidas. Por cada paciente que requirió reintervención en el grupo de ablación, solo 0.2 pacientes lo requirieron en el grupo de la excisión. Después de analizar estos resultados, Cochrane toma una conclusión bastante robusta y dice definitivamente no deberíamos cambiar la técnica y la mejor técnica es la excisión y es esta la que se ha constituido en el gold estándar a través de los años. Pero también les quiero mostrar que se ha publicado de nuevo. Entonces vamos a detenernos ahora un poquito en cada una de las técnicas quirúrgicas, cómo se desarrollan y cuáles son las ventajas de cada técnica. Entonces empecemos por la técnica de ablación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la técnica de ablación? La ablación básicamente lo que utiliza es que drena el quiste inicialmente, como ya lo vamos a ver, y posteriormente produce una ablación capsular que desarrollará fibrosis dentro del interior del quiste, sea con CO2, con energía plasmática o con energía bipolar. Entonces, como podemos observar, esto depende del tamaño del quiste. Esto lo podríamos desarrollar, hacer una pequeña punción con energía monopolar, como pueden observar en el video, drenar el contenido del quiste. En este momento realizamos aspiración de ese líquido endometriósico y lavamos y aspiramos el quiste. En este momento, después de aspirarlo bien todo, deberíamos hacer una cistoscopia interna, mirar el quiste que no tenga algún tipo de papilas o otra cosa que nos cambie pues como los resultados. Si nosotros hacemos simplemente drenaje de un endometrioma, miren la recurrencia. La recurrencia puede ser de un 80 a un 100%.
Entonces, esto básicamente se reserva para endometriomas muy pequeños, cuando no es posible hacer excisión capsular, o en casos donde son muy pequeños y simplemente lo que se hace es una fulguración de la corteza ovárica. Vamos a mirar la segunda técnica. Entonces, la técnica denominada la técnica de 3 tiempos. Esta técnica se utilizó hace varios años con algunas desventajas, como veremos más adelante. Entonces, ¿cuál es el primer abordaje? El primer abordaje laparoscópico consiste en realizar una ovariolisis, se libera el ovario de todas sus adherencias, se produce apertura del quiste, drenaje de su contenido y se deja simplemente abierto. No se hace en este momento ningún otro procedimiento, simplemente se abre, esta apertura disminuye el 50% del tamaño del quiste. Después de esto, de que se ha hecho esto, se lava, se aspira y se termina el procedimiento quirúrgico en este momento. Y llevamos a la paciente a darle por 12 semanas análogos de la GnRH. Esos análogos de la GnRH van a disminuir ese 50% que quedó del tamaño del quiste y la paciente se lleva a un segundo procedimiento laparoscópico en el cual se hace una ablación capsular. Después de haber la paciente recibido esas 12 semanas de análogos de la GnRH, la cápsula se encuentra más fibrosa, delgada, blanca, atrófica, y esto disminuye el tiempo de ablación y se considera que al requerir menos tiempo de ablación capsular, el compromiso del tejido ovárico sano es menor. Sin embargo, esta técnica pues tiene desventajas como requerir dos tiempos quirúrgicos y el largo tiempo pues para realizar esto está en desuso. Ahora vamos a mirar la cistectomía. Como expliqué previamente, este es el gold estándar de acuerdo a las guías y hasta el momento nada en la evidencia actual ha demostrado que ninguna otra técnica sea superior a la cistectomía. El objetivo de la cistectomía es realizar una excisión completa de la cápsula del quiste, pero debemos tener mucho cuidado al realizar este procedimiento, ya que esta técnica, como veremos más adelante, es la que más compromete la reserva ovárica. Entonces, la experticia del cirujano ha desarrollado y estandarizado la técnica para minimizar el daño quirúrgico que puede realizar, que puede ocurrir con este procedimiento. ¿Cómo se hace este procedimiento? Entonces, primero se realiza una ovariolisis, se busca, como veremos más adelante, una zona, la zona que nos va a permitir desarrollar ese plano de clivaje para con 2 pinzas atraumáticas se excide la cápsula y miren que cuando llega a este punto acá que ven más blanco, ahí es donde está más densa y adherida a la cápsula. En este punto deberíamos dejar de hacer ese tipo de tracción fuerte. La tracción debe ser fuerte pero no excesiva para no desgarrar el tejido. Si tenemos un ayudante, el ayudante simplemente está sosteniendo, no está traccionando, y después de decidir el 100% de la cápsula del quiste, nos fijamos cuáles sitios requieren hemostasia. Y aquí es donde, después de hacer excisión completa de la cápsula, utilizando irrigación, hacemos una hemostasia selectiva. La recurrencia de esto, de la cistectomía en general, se ha reportado entre un 5 y un 9%. Después de que se hace excisión completa de la cápsula, esta se extrae a través de triangulación por el trócar umbilical de 10 milímetros, usualmente no requerimos endobolsa, o también bajo visualización directa con lente de 5 milímetros. Esa es la cistectomía, el gold estándar. Vamos a mirar ahora, como se encontró que de todas maneras la cistectomía comprometía la reserva ovárica, entonces empezaron a buscar alternativas que se podía hacer. Entonces, el doctor Doné nos publica la técnica combinada en este artículo publicado en el 2010. La técnica combinada consiste
en utilizar las ventajas de las dos técnicas. Entonces, una vez se moviliza el ovario, se produce apertura del quiste endometriósico y se reseca aproximadamente entre el 80 y el 90% de la cápsula, entre el 80 y el 90%. Cuando ya llegamos a este punto, que miren que vemos blanco, como esta parte avascular, que ya se ve corteza ovárica sana, en ese punto se prefiere ya realizar excisión de la cápsula y se deja ese 10 a 20%, y en este porcentaje de cápsula que quedó, aquí es donde se hace ablación. Y la ablación ha sido escrita en la mayoría de los artículos con láser CO2, que teóricamente produce menos daño que la energía bipolar, menos penetración al tejido. El ovario se deja abierto y la restitución anatómica es como ven en esta gráfica. Entonces el doctor Doné publica en el 2010 este artículo en el cual realiza un seguimiento de una cohorte de 50 pacientes, de ellas analizan en 20 cómo se comportó el volumen ovárico. El volumen ovárico eran pacientes de 35 años o menos que presentaban infertilidad y evalúan el volumen ovárico. En el ovario que intervinieron porque eran endometriomas unilaterales versus en el de la no intervención. Y miren que el volumen ovárico no cambió. Evalúan recuento de folículos centrales, no hubo cambio. Encontraron una tasa de recurrencia solo del 2% y una tasa de embarazo a los 8 meses de un 41%. Entonces, en esta época, pues esta técnica combinada animó mucho a la gente, pero después, posteriormente, el doctor Musi en el 2016, entonces analiza esta técnica, ya no en un seguimiento de una cohorte, no un estudio descriptivo, sino que hace un ensayo clínico controlado aleatorizado. El otro fue en 52 pacientes, esta fue en 51 pacientes. Entonces, él las aleatoriza en dos grupos. Un grupo a quienes les hace cirugía ablativa, técnica combinada, y otros a quienes les hace cistectomía. Entonces, él compara en 3 momentos, al mes, a los 3 y a los 6 meses, el volumen ovárico y el recuento de folículos centrales. Y como podemos observar, no hubo diferencias. En los 3 periodos, en ninguna fue estadísticamente significativa. Y nos llama la atención que cuando se evaluó a los 6 meses el volumen ovárico, tuvieron mayor volumen el grupo a quienes les hizo cistectomía, 8.4 versus 6.5, favoreciendo inclusive el grupo de la cistectomía. La recurrencia fue igual en ambos grupos. Por lo tanto, el doctor Musi concluye que ambas técnicas, tanto la cistectomía como la técnica combinada, obtienen resultados similares en cuanto a tasas de recurrencia y a compromiso del funcionamiento ovárico. ¿Qué deberíamos tener en cuenta al momento de realizar una intervención quirúrgica? Como expliqué previamente en las primeras diapositivas, el endometrioma per se tiene compromiso del funcionamiento ovárico y la reserva ovárica está comprometida. Cuando nosotros realizamos una intervención quirúrgica, si el endometrioma es unilateral, podemos disminuir la reserva ovárica hasta en un 30%. Y si los endometriomas son bilaterales, esa disminución puede ser hasta un 44%. Y esto ha sido corroborado en metaanálisis. Uno espectacular publicado en el 2012 por la doctora Rafi, en el cual encuentra una disminución de hormona antimuleriana en un 38%. Y las guías de práctica clínica de la R nos dicen con evidencia de expertos que esto deberíamos advertírselo a las pacientes y esto debe quedar consignado en el consentimiento informado, que las pacientes pueden tener reducción en el funcionamiento ovárico hasta un 40% prácticamente después de la cirugía, especialmente si estos endometriomas son bilaterales. Y llama la atención, pero inclusive más en las pacientes más jóvenes. Las pacientes que tienen más compromiso del funcionamiento ovárico son aquellas que están entre el grupo de las más jóvenes, de 18 a 27 años.
Inclusive, deberíamos advertirle la posibilidad de falla ovárica que se puede presentar hasta en el 2% de las pacientes a quienes les realizamos excisión de endometriomas bilaterales. Bueno, traigo esta gráfica porque quería mostrarles la vascularización, qué tan cerca está de la cápsula del endometrioma. Por eso deberíamos tener extremo cuidado al momento de realizar esta excisión. Entonces, hay 3 zonas quirúrgicas que deberíamos tener en cuenta. Esta primera zona, la zona 1, es donde vamos a producir la apertura inicial del endometrioma. Esta incisión inicial debería estar en la parte más delgada del endometrioma, o si no se ve una parte más delgada, en el borde antimesentérico para que esté lo más lejano posible de los vasos sanguíneos. ¿Dónde empezamos a hacer la excisión y dónde ponemos las pinzas, los 2 Grasper traumáticos? En la zona 2. Y este es el plano de clivaje donde despega más fácil la pseudocápsula. Y esta zona 3 es donde debemos tener mucho cuidado. Entonces vamos a ver en este video. Una vez, miren que acá ya pasamos la zona 2, como les mostré en los primeros videos, se logró encontrar ese plano de clivaje inicial. Inclusive algunos recomiendan, si usted no encuentra un plano de clivaje inicial, es mejor hacer ablación de la cápsula y suspender el procedimiento, porque el tejido no se puede arrancar, o sea, el tejido se debe excidir de una manera firme pero delicada. No debemos excedernos en la fuerza para la tracción no arranque el tejido. Y en estos puntos, miren acá la cápsula, acá a veces ya la cápsula empieza a estar más adherida y este punto es ya lo que se constituye en la zona 3. Entonces aquí debemos tener extremo cuidado porque miren la cantidad de folículos que podemos encontrar y hay estudios que muestran, como vamos a ver más adelante, porque en la mayoría de las cápsulas pueden encontrarse folículos. En este punto es mejor no realizar una tracción fuerte, sino una tracción delicada, mejor con tijeras, hasta lograr realizar una excisión completa de la cápsula. La cápsula debería ser resecada completamente para disminuir las tasas de recurrencia. Esta apertura del quiste no se debería prolongar a la cara posterior del ovario. Y cuando está difícil también encontrar esta cápsula, el plano de clivaje, lo que podríamos hacer es también ayudarnos de sustancias, vamos a ver un videito más adelante, pero uno podría infiltrar un poco de solución salina que ayuda a realizar como una hidrodisección capsular. Una vez esta cápsula es excidida en un 100% cuando es posible, si no es posible, pues entonces se reseca la mayor parte de cápsula que se pueda y en la otra se realiza ablación, pero solo si no es posible. Aquí entonces ya extraemos la cápsula, como expliqué previamente, usualmente no utilizamos endobolsa. Es muy importante realizar lavado de la cavidad porque este contenido endometriósico es bastante irritante. Entonces miremos, ¿será que es importante la experticia del cirujano? Entonces este fue un trabajo multicéntrico desarrollado en Italia en 50 pacientes que fueron intervenidas quirúrgicamente por cirujanos expertos en endometriosis y residentes que tenían entrenamiento certificado en laparoscopia pero no específico en endometriosis. Entonces miren la diferencia del grosor del tejido ovárico sano resecado. En el grupo de expertos el grosor fue 1.3 y en el grupo de residentes fue 1.9. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. Ahora miremos los cortes de hematoxilina eosina con 10X, en el cual en el grupo de expertos no vemos ningún folículo, esto fue grado 0, versus en el grupo de residentes donde encontramos un folículo acá señalado y esto es grado 1. Los autores concluyen que es importante definitivamente la experticia para el desarrollo de esta intervención. No es simplemente entrar, drenar o resecar parcialmente la cápsula.
Este es otro estudio que me pareció súper interesante, porque miren, ellos evalúan un solo cirujano en 2 periodos de su vida profesional. Entonces, el primer periodo en el cual, de acuerdo a la clasificación de la R, el cirujano, este grupo A, es cuando el cirujano es grado 2, es decir, realiza procedimientos básicos e intermedios de laparoscopia, versus, eso fueron sus primeros, como decir, 9 años de procedimientos quirúrgicos. Y el grupo B, los últimos 5 años del doctor, cuando ya es grado 3, según la R. Es decir, es un experto y hace cirugía especial para endometriosis e infertilidad. Entonces, miren los resultados, qué tan interesantes. No sé por qué se está pasando esto así. Bueno, entonces, miren. Analicemos en el primer periodo del doctor. Entonces, los embarazos clínicos, o sea, que las pacientes tuvieran una beta positiva. Cuando eran sus primeros años de procedimientos quirúrgicos, fueron 21%. Y en su segundo periodo de cirugías, 36%. Esto fue estadísticamente significativo. Las cirugías, los embarazos que fueron progresando, fluctuaron en sus primeros años del 55%. Y miren, después de ser un experto, grado 3, este porcentaje fue de un 88%, cantidades. Y este otro dato me pareció muy importante. Miren, la incidencia de embarazos ectópicos. En sus primeros años fue de un 22% en estas pacientes, versus en los últimos 5 años de su ejercicio quirúrgico fue el 0%. Esto fue en el primer año. Cuando intervenimos quirúrgicamente una paciente con infertilidad y endometriosis, la mayoría de las pacientes se embarazan en los primeros 10 meses de la intervención. Entonces ellos analizaron y esos fueron los resultados en el primer año después de la cirugía. Y analizan un segundo periodo y es el segundo año después de haber realizado la intervención. Entonces, ellos a un grupo de pacientes observan y miran clínicamente cuántas se embarazan. Entonces, en los primeros años del doctor, el 21%, y miren aquí, el 46% en ese segundo año. Y la someten a técnicas de reproducción asistida. Y en esos no hay diferencia, 41% y aquí 42%. O sea, las técnicas de reproducción asistida no obtienen resultados diferentes de acuerdo a la experticia del cirujano, como es obvio, pues. Pero también es interesante en este segundo periodo la incidencia de embarazos ectópicos, 5.9 versus 3.5 después de realizar técnicas de reproducción asistida. Esta diferencia también fue estadísticamente significativa. Por lo tanto, los autores concluyen que la experticia del cirujano sí es un factor determinante. Y en algunos casos, la intervención quirúrgica se constituye en primera línea en pacientes que tienen infertilidad y no tienen los recursos suficientes para ir de entrada a técnicas de reproducción asistida. ¿Por qué ocurre daño ovárico cuando intervenimos quirúrgicamente las pacientes? Entonces son 3 factores que son los objetivos cuando se ha desarrollado la experticia en este tipo de cirugías. Y es minimizar el daño térmico que hacemos cuando hacemos la hemostasia. Segundo, la resección del tejido ovárico sano. Y tercero, la inflamación local inducida por la misma cirugía. Aparte de que el ovario ya viene inflamado por todas esas citoquinas y todo lo que tiene el ovario, la cirugía induce más inflamación local. Entonces miremos si la manera de realizar hemostasia afecta o no la reserva ovárica. Entonces para ello les traigo este metaanálisis publicado en el 2018 por la doctora Paula Dickers, el cual muestra 210 pacientes, 3 ensayos clínicos controlados aleatorizados, en el cual compara la hemostasia realizada con energía bipolar versus otras medidas hemostáticas como sutura o matrices hemostáticas, encontrando una hormona antimülleriana con una diferencia de medias de menos 0.79, desfavoreciendo el grupo en quienes se utilizó energía bipolar. Hubo una gran heterogeneidad
en estos ensayos clínicos, después de haber realizado un metaanálisis de métodos fijos, y la doctora concluye que definitivamente deberíamos reservar el uso de energía bipolar cuando no es posible utilizar otras medidas hemostáticas y que el uso de esta energía sea mínima. Cuando no hay posibilidad de lograr una buena hemostasia realizando escasa coagulación con la energía que tengamos disponible, tenemos otra alternativa como realizar sutura. Esta aplicación de sutura debe ser cuidadosa, requiere también un grupo, un tipo de entrenamiento, no debe tensionarse mucho porque si ejercemos una tensión excesiva al momento de desarrollar la sutura, podemos comprometer también la vascularización. Entonces miremos la otra alternativa, y lo que ponemos cuidado es de bregar a resecar la menor cantidad de tejido posible. Entonces publicaron el año pasado un ensayo clínico controlado aleatorizado en el cual publican una técnica que se llama, pues se traduce, desentechando el quiste. ¿Cómo se hace este procedimiento? Entonces es como un nivel intermedio. Hacen una cistectomía chiquitica, simplemente abren la cápsula del endometrioma de una pequeña incisión, resecan un pedacito apenas de la cápsula, y a diferencia de la técnica combinada, ellos no hacen ablación de toda la cápsula interna. Ellos simplemente, después de realizar esa apertura e excisión parcial de la cápsula, verifican qué sitios están sangrando y realizan una hemostasia selectiva. Entonces ellos evalúan varios desenlaces. Ellos evalúan cómo se comporta al año el volumen ovárico, y una diferencia estadísticamente significativa en los dos grupos que ellos aleatorizaron. Hubo obviamente pues en este grupo 5.6 de volumen ovárico versus 2.8 en el grupo de la cistectomía. Evalúan también recuento de folículos antrales y fue mayor los folículos antrales en el grupo del desentechado o de la cistectomía pues parcial, y la hormona antimülleriana también fue mucho mejor en el grupo a quienes le realizan la cistectomía parcial. Evalúan otros desenlaces. Entonces, ¿cómo se comporta la hormona antimülleriana en los endometriomas unilaterales, bilaterales y entre ellos dos? Entonces encontramos que hubo una diferencia significativa en los niveles de hormona antimülleriana prequirúrgico versus posquirúrgico cuando el endometrioma era bilateral. Eso mismo ocurrió cuando el endometrioma era unilateral. Hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y los cambios, cuando se compararon, también fueron estadísticamente significativos. Sin embargo, tuvo un pecado este trabajo, y es, ellos honestamente reconocen que hubo un aumento de recurrencia en el grupo a quienes realizaron la cistectomía parcial, pero no dicen cuánto fue esta recurrencia. Entonces, ellos dicen que es una técnica pues, que ellos decidieron realizar y que esto requiere validación. Por lo tanto, hasta el momento, ninguna técnica ha demostrado superioridad respecto a la cistectomía completa. Y este es el procedimiento que hasta el momento sigue siendo el gold estándar. Como explicaba previamente, uno podría infiltrar vasopresina a través de una aguja en la cápsula del quiste, logrando visualizar el plano de clivaje para poder hacer una excisión menos traumática con 2 pinzas de Grasper y lograr hacer la cistectomía con menos daño. También podría infiltrar solución salina, como dije previamente, y esto facilita, sin embargo, pues en algunos países no es posible utilizar vasopresina. Les quiero mostrar también esto porque pues se han descrito que uno puede utilizar otras medidas, además, pues la cirugía mínimamente invasiva es la que menos adherencia da, y esto está claro. También la utilización de gases humidificados, el uso de bajas presiones y una buena técnica quirúrgica, pero también dicen que deberíamos considerar el uso de barreras antiadherentes. Entonces, de estas barreras antiadherentes tenemos ácido hialurónico,
politetrafluoroetileno, carboximetilcelulosa o hialuronato sódico como el que observan en la gráfica. Quiero que observen esto aquí, ven estos hilitos acá, y esto fue una técnica que utilizaron unos autores en una investigación clínica para encontrar si mantener los ovarios fijos a la pared abdominal después de la cirugía disminuía el riesgo de adherencias, y lo dejaron por corto tiempo, con 36 a 48 horas, y encontraron que no había diferencia. Entonces esto pues no tiene validación. Pero Cochrane evalúa si estas barreras antiadherentes funcionan bien o no. ¿Y qué nos dicen ellos? Que definitivamente ni para fertilidad ni para dolor el uso de barreras antiadherentes mejora los resultados. Y solo evidencia de baja calidad dice que podría mejorar el riesgo de adherencias. Entonces esto es también importante tenerlo a consideración, ya que son dispositivos costosos y que no siempre están disponibles. Este es otro trabajo publicado a finales del año pasado, en el cual fue un ensayo clínico controlado, aleatorizado, en el cual utilizan Surgicel, que es celulosa oxidada regenerada, y dividen las pacientes en 4 grupos. Unas a quienes les hacen drenaje solo, drenaje con Surgicel, cistectomía sola o cistectomía con Surgicel. Y miren los resultados. Ellos hacen un análisis de sobrevida y evalúan la recurrencia. A través de este gráfico de Kaplan-Meier podemos observar cómo en los 2 grupos que utilizaron Surgicel, que fue este grupo de acá, que fue drenaje solo con Surgicel, o el morado, que fue cistectomía con Surgicel, fueron los que tuvieron menor tasa de recurrencia. Y miremos otro desenlace que analizaron ellos también. Ellos evaluaron los niveles de hormona antimülleriana, encontrando que los niveles de hormona antimülleriana fueron, la disminución que había de estos fue mucho menor en los grupos que utilizaron Surgicel versus en los que no utilizaron Surgicel. Y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Miren que en el grupo en que drenaron solo, una disminución de menos 33. En el grupo que utilizó con Surgicel fue 17. Y en los que hacían cistectomía sola, la caída de hormona antimülleriana menos 54 versus cuando utilizaron Surgicel menos 45. Y esto fue estadísticamente significativo. Ahora quiero mencionar la utilización de escleroterapia. Yo la verdad nunca he visto utilizar esto, pero en la literatura está descrito y me pareció interesante traerlo. La escleroterapia se puede utilizar a través de ultrasonido transvaginal, instilando en el endometrioma diferentes sustancias. Etanol, metrotexate o tetraciclina son las más descritas. Esto produce una reacción fibrótica y lo que hace es que oblitera parcial o totalmente el endometrioma. Entonces, miremos, el etanol produce una deshidratación celular hipertónica y es el agente más utilizado para realizar esta opción terapéutica. Entonces, se desarrolló un metaanálisis, en el cual se analizaron 18 estudios. De esos 18, 13 utilizaron etanol y 3 de ellos compararon si era mejor dejar el etanol 10 minutos o quitarlo antes de 10 minutos. ¿Cómo se instila ese etanol? Se aspira el contenido endometriósico y se pone entre el 60 y el 80% de la cantidad aspirada, máximo 60 mililitros. Esto no se puede dejar indefinidamente porque los efectos colaterales serían pues muy tóxicos, ¿no es cierto? Entonces ellos comparan los resultados respecto a recurrencia, encontrando la recurrencia global es de un 62% cuando utilizan pues cualquier método, pero 3.4 veces cuando usted lo utiliza, lo deja menos de 10 minutos que cuando lo retiene por 10 minutos o más. Entonces la recomendación es cuando decidan utilizar esto, dejarlo 10 minutos. El otro desenlace que ellos analizaron
era si era importante realizar esta escleroterapia, si esto mejoraba los resultados de las técnicas de reproducción asistida. Entonces, miren, como pueden observar en este metaanálisis, 3 trabajos lo analizaron y no hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a resultados de tasas de embarazo clínico. Entonces, no justifica. Y otra cosa que es importante a tener en cuenta es que la mejoría del dolor reportada de los 18 estudios metaanalizados, la mejoría del dolor fue de un 68 a un 96%, fue muchísima. Pero cuando vamos a ver cómo analizaron en los trabajos el dolor, solo un trabajo de estos lo analizó con escalas validadas. Por lo tanto, este desenlace es cuestionable. Ellos finalmente concluyen que esta alternativa terapéutica debería considerarse en pacientes que tienen compromiso de la reserva ovárica, que van a ser sometidas a técnicas de reproducción asistida y que no las queremos llevar a una cistectomía para no empeorar pues su funcionamiento ovárico, pero y que obviamente tengan dolor. De lo contrario, no, pero pues esto básicamente, pues que yo sepa, no lo hacen en nuestro medio. Y ya para finalizar, voy a hablar un poquito de la preservación en la fertilidad. Entonces, la preservación de la fertilidad ha tenido mucho auge en los últimos años. La primer preservación en la fertilidad descrita para pacientes no oncológicas fue realizada en el 2009 en Francia, país donde es cubierta por la Seguridad Social esta técnica. Entonces, podemos ofrecer a la paciente vitrificación de ovocitos o inclusive trasplante ortotópico o vitrificación de corteza ovárica. Pero ¿a quiénes les deberíamos ofrecer esta alternativa? Entonces, aquellas pacientes que encontremos que tienen disminución en su reserva ovárica o pacientes que tienen endometriomas bilaterales o dicen que también los unilaterales mayores de 5 centímetros, o las pacientes que tengan endometriomas recidivantes, o las pacientes que son llevadas de manera repetitiva a cirugía. Y está cuestionado si las pacientes con endometriosis profunda también debería hacerse preservación de la fertilidad. Entonces, en estos casos, no olvidemos ofrecerle esto a las pacientes. Ya para finalizar la charla, quiero recalcar algunos tipsitos. La decisión de intervenir debería individualizarse para cada paciente. La cistectomía se sigue constituyendo en el gol estándar para el tratamiento quirúrgico. Deberíamos minimizar el uso de energía, ya que existen otras opciones, como vimos, matriz hemostática, sutura. Siempre debemos advertir, y esto debe quedar consignado, el posible compromiso de la reserva ovárica. Y no olvidemos el estudio de endometriosis profunda, ya que el 50% de ellas puede tener esta entidad. Es muy importante desarrollar la experticia y ya vimos por qué. No debemos olvidar la importancia del tratamiento médico y aunque no fue un tópico de esta charla, si las pacientes, la única indicación para no realizar tratamiento médico después de una intervención quirúrgica es que la paciente desee fertilidad inmediata. De lo contrario, todas estas pacientes tienen que recibir tratamiento médico porque recuerden las primeras palabras que dije en la conferencia, la endometriosis es una entidad crónica, estrógeno dependiente, que la paciente debe ser sometida a tratamiento médico hasta que entre a la menopausia. La cirugía definitivamente, aunque yo no hablé de infertilidad, esto sería motivo de otra conferencia, la cirugía no mejora los resultados de las técnicas de reproducción asistida. Y esto ha sido depurado en los últimos años, la evidencia ha mostrado eso. Cuando tenemos una paciente en quien tenemos una infertilidad y la paciente tiene la posibilidad de realizar técnicas de reproducción asistida, no hay ninguna indicación básicamente para que estas pacientes sean intervenidas quirúrgicamente. Muchas gracias y este es de nuevo el código QR a través del cual pueden escanearlo y llegarán a toda la bibliografía que utilicé. Muchas gracias. Doctora Claudia, ¿qué te puedo decir? Impresionante revisión, impresionante. Creo que los que no asistieron van a quedar con un antojo de ver esta charla subida en alguna parte. Van a tener que pagar por eso.
Creo que lo había dicho y sostengo, una excelente revisión, supremamente práctica. Esto es lo que yo llamo efectivamente pasar de la evidencia a la práctica, que lo que hacemos todos los días nos sirva. De verdad, Claudia, felicitaciones. Excelente revisión. Muy bella la presentación. Voy a empezar a abrir el micrófono de entrada al doctor Anderson Pérez. Quiere hacer un comentario. Anderson. Hola doctora, ¿cómo está? ¿Me escucha? Doctor, sí, claro. Felicitaciones. Tremenda charla y lo deja uno muy, muy contento de tener esta gente haciendo este tipo de revisión de la evidencia tan minuciosa en Medellín. Profe, la pregunta era la siguiente. Sabemos que tenemos ya mucha paciente con acceso a información, que hay mucha paciente cada vez más interesada en la de preservación de la fertilidad. ¿Usted sistemáticamente a todas las pacientes con endometrioma les hace medición de hormona antimuleriana o cuál es su estrategia para hacer la evaluación del nivel de fertilidad o de los niveles de hormona antimuleriana o cuál es su abordaje inicialmente y cómo lo consigna? Doctor, esa pregunta es súper interesante y yo pienso que todo depende del medio en que estemos. Desafortunadamente, como la hormona antimuleriana, que es lo ideal para medir reserva ovárica, o sea, si yo voy a intervenir a una paciente y yo sé que el 38% al 40% de su reserva ovárica se puede estar comprometida, esto justifica que a todas las pacientes que vamos a someter a una cirugía de endometrioma se lo hagamos. Eso lo justifica, pero los recursos no existen. Entonces, ahí se sopesa una cosa con la otra. Pues yo pienso que uno debería siempre ofrecerle eso a la paciente, para cubrirse uno en salud y también por beneficio de la paciente, porque no es lo mismo operar una paciente que tiene una hormona antimuleriana menor de 1 a una que la tiene en 4, ¿no es cierto? O a una paciente que es muy joven y que tiene, por ejemplo, endometriomas bilaterales, que yo sé que las jóvenes con endometriomas bilaterales, porque otra cosa es que la gente dice, no, pues esta paciente tiene 30 años, no importa, no. Miren que las pacientes jóvenes también tienen mucho compromiso de la reserva ovárica, específicamente si los endometriomas son bilaterales. Entonces, uno, a todas las pacientes se los debería ofrecer, porque pues es que un 40% cuando son unilaterales, o un 30% o un 44% cuando son bilaterales, eso es muchísimo. Entonces pienso que a todas les deberíamos hacer medición de la reserva ovárica. Cuando esto no sea posible, por lo menos advirtámoselo a la paciente, porque es que si la paciente tiene dolor y uno le dice, se te puede comprometer la reserva ovárica, la paciente dice, opéreme porque es que yo llevo X tiempo con anticonceptivos orales continuos y el dolor no se me quita, hay que operarla, así se comprometa su reserva ovárica, pero es darle calidad de vida a la paciente. Pero pienso que sí deberíamos siempre ofrecerlo y cuando su seguro lo cubre o la paciente lo pueda pagar, es mejor realizarlo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Adicionalmente, si te devuelves y pones la indicación de ofrecerle a la paciente preservación ovárica o congelación de óvulos, etcétera. Sí, pues, criopreservación, o sea, eso es súper importante. Y cada vez se hace más vitrificación de ovocitos. Entonces, sí, sigue. Entonces, estas pacientes que tienen compromiso de esa reserva ovárica, las que tienen los endometriomas bilaterales o cirugías repetitivas, siempre les deberíamos ofrecer vitrificación de ovocitos. Y hay disponibilidad, por lo menos en nuestra ciudad, de realizarlo en varios lugares. Entonces, es la mejor opción en estas pacientes. Ya no es solo indicación oncológica. Todas las pacientes con endometriomas debería ofrecérseles cuando sea posible y tengan estas características, que eso existe, porque recuerden que es que ese 2% de fallo ovárica después de hacer cistectomía de endometriomas bilaterales no es despreciable. Entonces, eso hay que advertírselo a las pacientes. Sí, pero mira que si uno se pone a mirar las indicaciones, diría uno que la mayoría van a terminar pues con la necesidad de uno ofrecerles eso, porque es que endometriomas de 5 centímetros es lo que operamos todos los días, sí, ¿no? Sí, eso llama la atención, pero esas son las guías, esa es la última guía francesa que mira, la publicaron en el 2018 y esas son las guías que ellos dicen. Sí, desafortunadamente no tenemos los recursos, pero como te digo, en Francia lo cubre la seguridad social y la seguridad social lo cubre así, mira, desde el 2009 lo están haciendo.
Sí, porque a uno jamás le manda un endometrioma de 2 centímetros, pues. Sí, claro. Listo. Voy a darle la palabra al doctor Javier Castro desde Santa Marta. Doctor, ya le abrí su micrófono. Oh, ¿no abrió? Listo, doctor Javier Castro, bienvenido. Gracias, profesor. Buenas noches, Claudia. Felicitaciones, como siempre. Excelentes tus charlas. Quiero hacer una pregunta de pronto en la práctica. Esa paciente, ¿cómo enfocas a esa paciente que te llega, que ya la han operado una, dos, varias veces, uno mismo, de pronto alguien más, y te regresa nuevamente con la ecografía con endometriomas? ¿Cómo la enfocas tú en la práctica? Hola Javier, mucho gusto de saludarte. Qué rico volver a escucharte. Javier fue uno de los fellows de nosotros y lo aprecio muchísimo. Mira, la verdad es que es inconcebible que en esta época estemos haciendo cirugías repetidas de endometriosis. O sea, a la paciente se le debería ofrecer una vez y la mejor opción quirúrgica. O sea, ya no hay razón para que las pacientes lleguen a 5, 6, 7 laparoscopias por endometriosis. O sea, a nosotros, y en eso ha cambiado el enfoque quirúrgico. Entonces, nosotros de entrada, lo primero que hacemos para las pacientes que tienen endometrioma, si es posible y no tienen prácticamente una emergencia, esas pacientes de entrada no se operan. Esas pacientes se les ofrece tratamiento médico y 2/3 partes de esas pacientes se mejoran. Solo 1/3 parte de las pacientes requieren tratamiento quirúrgico. Pero vamos a tu pregunta específica, que es el común, desafortunadamente. Entonces, las pacientes que han tenido cirugías a repetición, la única indicación para intervenirlas es cuando tengan síntomas dolorosos severos que no hayan mejorado con tratamiento médico. Y realmente no es la mayoría de las pacientes, porque mira, si inclusive las pacientes con endometriosis infiltrativa profunda, que es una entidad diferente, yo sé, pero si estas pacientes con enfermedades inclusive más severas que la endometriosis ovárica se mejoran y solo las intervenimos si es estrictamente necesario por persistencia de síntomas dolorosos, las pacientes que tienen cirugías repetitivas y recidivas en endometriomas, más aún las llevamos a tratamiento médico. O sea, la única indicación ni siquiera es infertilidad, porque ni siquiera la infertilidad amerita intervención quirúrgica. Si la paciente tiene manera de realizarse técnicas de reproducción asistida. Otra cosa es que tengamos pacientes como que desafortunadamente no tienen con qué realizarse técnicas de reproducción asistidas y en ellas pues la cirugía seguirá siendo la primera línea porque sabemos que el 50%, que es un porcentaje bastante importante, se pueden embarazar cuando ya estén buscando. Entonces, nosotros deberíamos posponer la cirugía hasta el momento, básicamente, que la paciente se quiera embarazar, no se haya logrado embarazar y tenga dolor. Porque si la paciente tiene infertilidad y no tiene síntomas dolorosos, no tiene ninguna indicación de realizar cirugía. Aprovechando para seguir con ese tema, aunque lo has dicho entre líneas, me encanta esta pregunta de la doctora María Cecilia Arturo, que le mando un saludo y un abrazo muy especial. Es como pregunta por el tamaño de la medida para llevar a cirugía, que es lo que habíamos discutido, Claudia, para dejarle claro a la audiencia, el 4, aquí ella pone 5 u 8, pero dejémosle claro eso a la gente. Entonces, mira, la medida es un número arbitrario y las guías lo dicen. O sea, la medida en las guías está 4 centímetros, pero eso fue un número arbitrario. O sea, no hay un número mágico que yo les diga, los menores de 4 no requieren intervención o los mayores de 4 de 5 sí lo requieren. Básicamente, nosotros intervenimos quirúrgicamente a las pacientes cuando tienen endometrioma de más de 5 centímetros que también tengan síntomas dolorosos. Pero eso es básicamente lo que nosotros realizamos. Carlitos, se apagó tu micrófono. Perdón, sí, yo siempre lo pago. Desde acá de la ciudad de Medellín, la doctora María Adelaida Uribe, un saludo y tu pregunta, María Adelaida. Buenas noches, Claudia, gracias por tu maravillosa conferencia, como dijo Carlos. Te quería preguntar, en las pacientes menopáusicas que están asintomáticas, mencionaste que había algún riesgo de pues se correlacionaba con tumores de células claras y endometriomas, endometrioides.
¿hay alguna cosa en especial que hay que hacer en el seguimiento? Si la paciente está asintomática, ¿se puede quedar sin operar y si no tiene marcadores? Buenas noches, Adelaida, qué gusto saludarte. Básicamente en estas pacientes menopáusicas, ese es uno de los factores a analizar, porque es que ese 2.7 para células claras específicamente y 1.67 para carcinoma endometroide es algo que tenemos que tener a consideración en las pacientes menopáusicas. Entonces, todo depende. Si es una paciente que yo desde la premenopausia la veo que tiene un endometrioma de 1 o 2 centímetros, pasa la menopausia, el endometrioma sigue igual, esa paciente no tiene indicación de intervenir. Pero si es una paciente que está en menopausia, que no tenía endometriomas y en un seguimiento encuentro un endometrioma que sabemos que es una entidad estrógeno dependiente, esa paciente, aunque esté asintomática, considero yo, pues, sin ser oncóloga, que esa paciente sí nos debería alertar y esa paciente mejor intervenirla. Muchas gracias. Doctor Carlos Contreras, tiene usted la palabra. Ya tengo aquí al micrófono, listo. Carlos, buenas noches. Excelente conferencia, doctora Claudia. Quería como meter la cucharadita pues ahí en cuanto al diagnóstico de endometriomas. Los endometriomas tienen la tendencia, pues tenemos endometriomas típicos como habíamos visto en las charlas, pero los endometriomas tienden a cambiar en varios aspectos. Uno de ellos es con el tiempo de evolución, con el manejo médico pueden cambiar las características de la lesión como tal, la ecogenicidad del quiste. Y en las pacientes menopáusicas hay que tener, mucha precaución. Como dice Claudia, si la paciente ya es conocida de que tenga un endometrioma, se podría vigilar la paciente y mirar si hay cambios en la ecogenicidad del endometrioma, las características del ultrasonido. El endometrioma cambia y cambia mucho en la premenopáusica, y una de las cosas que cambia es que se pierde esa ecogenicidad en vidrio esmerilado, se vuelve más una lesión un poco más anecoica como un quiste simple. Cuando la lesión en posmenopáusicas persiste con la imagen en vidrio esmerilado, hay que prender las alarmas porque esa lesión es muy característica o puede ser característica de un tumor endometrioide o un tumor de células claras. Es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial. Y si la paciente no tiene historia y uno ve un endometrioma, pues una lesión ovárica con características de endometrioma en una parte posmenopáusica sin conocer pues que tenga la lesión previamente, hay que prender las alarmas porque esas características también son de tumores con alta sospecha de malignidad, entonces hay que estar pendiente de ellas. Sería pues mi acotación, Carlos. Súper, gracias doctor por la aclaración. Gracias Carlitos, muy amable, excelente tu aporte como siempre. Hay una pregunta, Claudia, que hacen aquí en varias oportunidades, es tú desde la evidencia, porque están preguntando, ya que tú eres una mujer muy académica, desde la evidencia el tratamiento médico ideal posterior a la cirugía. Entonces, para el tratamiento médico está claro y hay un metaanálisis publicado por el doctor Bersellini del 2016 en el cual comparan los resultados de dar, por ejemplo, tratamiento y de no dar. De dar también se ha demostrado si anticonceptivos orales cíclicos o continuos. Entonces, cuando usted compara los resultados de anticonceptivos orales versus progestágenos solos, los resultados son iguales. Entonces usted podría utilizar cualquiera de las dos opciones, o progestinas, y esta es la primera línea de tratamiento, junto con los anticonceptivos orales, idealmente de manera continua. Pero lo importante es el tiempo que se den, o sea, no es admisible que las pacientes se les suspenda en ningún momento el tratamiento, excepto cuando estén buscando fertilidad. Pero usted puede dar o progestinas o anticonceptivos orales y ambos son primera línea en todas las guías. Gracias, Claudia. Preguntaban si algún nivel de CA125 te preocupa antes de operar a una paciente con endometrioma. No, básicamente los marcadores tumorales no tienen ninguna utilidad en pacientes con endometriosis ovárica. Realmente
el puntaje como tal no, pero pues cuando uno ve pacientes, o sea, con las típicas imágenes, lo que pasa es que ni siquiera se piden lo que nos ha explicado el doctor Carlos Contreras, pues y de acuerdo a los algoritmos de los hallazgos radiológicos, ni siquiera cuando las guías pues lo incluyen como tal en uno de los valores. Entonces, si usted ve una imagen típica de un endometrioma, ¿usted para qué le va a pedir a la paciente un CA 125? Otra cosa es que usted tenga una paciente menopáusica con un CA 125 elevado. Entonces yo pienso que eso sí hay que individualizarlo. Correcto. Le damos la palabra al doctor Edmundo Alvis desde Sincelejo, ¿cierto? Sí, desde Sincelejo. Muy buenas noches, doctora Claudia. Felicitaciones. Con estas charlas casi que queda uno sin qué voy a preguntarles. Yo tengo varias cosas claras, pero tengo una inquietud. Es claro que cuando a la paciente le hacemos manejo quirúrgico posterior a esto, o continúa con el tratamiento o se lo inicio, siempre y cuando pues no esté pensando en términos de fertilidad. Pero la duda mía es, esa paciente que quiere fertilidad posterior a un manejo quirúrgico, la indicación es, búsquelo enseguida o le doy un número de tiempo de tratamiento y ahí búsquelo. Su pregunta es muy interesante, doctor. ¿Qué hacemos nosotros básicamente con las pacientes? Mira que yo te dije en una de las diapositivas, la mayoría de las pacientes logran la gestación durante los 10 primeros meses postquirúrgicos. Entonces, lo ideal es que pospongamos la cirugía hasta el momento que la paciente se quiera embarazar. O sea, no la operemos si la paciente no tiene síntomas muy severos que no se hayan mejorado y no se quiere embarazar. Entonces, en el momento que la paciente llega, que tiene un endometrioma y quiere embarazarse, entonces inicialmente yo le doy la oportunidad, dependiendo de la edad, de la reserva ovárica y de todo, que la paciente se embarace espontáneamente. Si la paciente no se embaraza espontáneamente y tiene un endometrioma, yo esa paciente ni siquiera la intervengo, sino que la mando de una vez a técnicas de reproducción asistida. Y quienes hacen las técnicas de reproducción asistida dicen que el tamaño del endometrioma ni siquiera importa, que ellos a través de endometriomas de 5 o 6 centímetros, lo que sea, ellos hacen captura de ovocitos y que no tienen problema pasar a través del endometrioma. Entonces, para ellos, el endometrioma no les ofrece una dificultad para la captación de ovocitos y para llevar a estas pacientes de una vez a in vitro. Pero si yo la paciente la intervengo, lo ideal es que inmediatamente salga de la cirugía, la paciente empiece a buscar embarazo. Y le damos la opción de embarazo espontáneo el primer año, porque ahí es cuando se logran la mayoría de los embarazos. Si ya definitivamente, espontáneamente no se logra embarazar, entonces tenemos la opción de técnicas de reproducción asistida, si no se la pudo hacer inclusive antes de la cirugía, que sería lo ideal. Lo que yo quiero es como mostrar que miren que de verdad el enfoque de la paciente con endometrioma, al igual que las pacientes con teratomas y todo esto, ha cambiado radicalmente. Antes veíamos un endometrioma, una niña de 20 años sin dolor y la operábamos. Ahora posponemos la cirugía, básicamente, y todas las cirugías de endometriosis hasta que la paciente se quiera embarazar. Ni siquiera pacientes con otro tipo de endometriosis infiltrativa profunda, todo esto, si la paciente no quiere embarazo en este momento y siempre es montada en tratamiento médico y buscamos que se embarace espontáneamente, inmediatamente realizamos la cirugía. Y esto es aplicable a todos los tipos de endometriosis peritoneal, ovárica e infiltrativa profunda. Ojalá y sea en esos primeros 6 meses postquirúrgicos, que es cuando, porque básicamente la cirugía lo que hace es restablecer la anatomía pélvica. Y ese es uno de los argumentos de quienes realizan cirugía de infertilidad y endometriosis. Hacer un clean out, que es lo que dicen los artículos de la pelvis. O sea, mientras usted más limpia deje la pelvis y más opción y limpieza tenga y deje la paciente más anatómicamente restituida, más oportunidad tendrá. Miren que el trabajo del doctor en logrando embarazo hasta en el 88%, pues. O sea que definitivamente una cirugía bien hecha sí mejora las tasas de fertilidad y ojalá y sea inmediato. Eso es supremamente importante, Claudia. Dejarle a la gente claro que el paradigma que nos enseñaron a nosotros toda la vida, y sobre todo yo que estoy más viejito, de que endometrioma diagnosticado, endometrioma operado, eso cambió.
aunque la gente sigue operando incluso folículos de 3 centímetros, los operas, quistes simples, ahora imagínense la tentación que le da operar un endometrioma de cualquier tamaño, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que no es de manejo quirúrgico inicial. Toda la endometriosis es de manejo médico inicial. Yo siempre le digo a mis residentes cuando rotan conmigo de que la endometriosis es como lo opuesto de la enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria hay que tener cualquier pretexto para llevarla rápido a cirugía, pero una vez se lleve a cirugía, ser lo más conservador posible, solamente limpiar, lavar, sacar la pus y ya. En cambio, en endometriosis hay que atrasar la cirugía lo más que pueda, pero cuando va a cirugía hay que dejarla pelada, limpia de todo, para que tenga un buen resultado y sea la única cirugía en su vida y después un tratamiento complementario. Entonces, quitar ese paradigma entonces de que endometrioma diagnosticado, endometrioma operado. Le doy la palabra al doctor Eduardo. Ya le di el micrófono, doctor Eduardo. Aló, Carlos. Sí, correcto. Sí, caramba. No. Está muy mal su sonido, doctor. Ubíquese en otra parte de si tiene forma de reubicar para que mejore su sonido. No, muy mal. Otro intento, doctor. Doctor, bien pueda. Doctor Eduardo, bien pueda. Yo le abro otra vez el micrófono. Se le cerró. Vamos a ver si deja. Ya, listo. Estamos desde Santa Cruz de la Sierra con un grupo de colegas acá en Bolivia, contentos, disfrutando de toda esta actividad académica tan espectacular que ha organizado FECOPEN. Felicitaciones a la doctora Claudia, una extraordinaria conferencia y de verdad que nos ha dejado absolutamente informados, claros, con una fundamentación científica espectacular acerca del manejo de este tema. De verdad, felicitaciones. Solamente quería hacer un comentario con un grupo de Cali. Yo soy de Cali, del Centro Médico Imbanaco. Hemos hecho acá una escuela de manejo laparoscópico y entre ellos, pues obviamente el manejo de la endometriosis. Y no sé por qué razón, sobre todo acá en esta ciudad, en Santa Cruz de la Sierra, nos toca operar unos casos de endometriosis, pero grado 4, pues no sé por qué razón hay una tasa tan alta de endometriosis, sobre todo en mujeres menores de 35 años. Estábamos tratando de averiguar en un estudio cuáles son los factores de riesgo. No sé si la doctora Claudia nos puede decir algo al respecto, si esto tiene que ver con alimentación. Acá el consumo de carne es altísimo. Bueno, no sabemos, pero de verdad que los casos de endometriosis son muy, muy severos. Quería oír un comentario al respecto. Doctor, qué gusto saludarlo desde Bolivia, increíble. Felicitaciones de verdad por la formación de esos grupos. Esos grupos son los que necesitamos que se formen en todas las ciudades, en todo el mundo, porque el manejo de la endometriosis es complejo. Y realmente la endometriosis, la asociación con otras cosas, todos los días se describen más cosas, hasta vitamina D, de todo, pero específico de alimentación, pues no conozco ningún caso, pues ningún artículo pues que lo diga. Pero todos los días, pues es que tener 44% del 10% es mucho pacientes con endometriosis ovárica, por ejemplo, y que el 10 al 15% de la población tenga endometriosis es un porcentaje impresionante. Y lo más probable es que como ustedes son un excelente sitio de remisión, todas las pacientes llegan al grupo de ustedes. Entonces, también uno va creyendo que es más que ese 10%, pero no, lo felicito, doctor, por esos centros y qué rico que están trabajando en desarrollar esa experticia. Muchas gracias. Yo quiero agradecer al grupo de Bolivia que me ha estado acompañando y se han reunido en grupo para recibir todas estas charlas. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Solo una pequeña aclaración que no me molesta para que no vayan a estar preocupados. Es que no es FECOPEN. FECOPEN es la Federación Colombiana de Perinatología y nosotros somos... Me bruto, perdón, es FECOLSOC. No, tranquilo, no, por eso le digo Carlos, que no... yo sé y te felicito porque la labor que has hecho ha sido titánica y yo creo que uno de los objetivos grandes de
de las sociedades científicas es mantenernos reunidos en torno a esto que es una actividad académica de altísima categoría. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por sus palabras. Le doy la palabra. Ay, se le fue había una doctora que quería hablar. Me vuelve a levantar la mano, por favor, que preguntaban algo sobre la torsión de los endometriomas. Claudia, ¿quieres contestar algo? Específicamente cuando son mayores de 6 centímetros, aunque no es frecuente que un endometrioma se tuerza, porque los endometriomas están fijos, como vimos en los videos, están casi siempre, la endometriosis genera muchas adherencias, entonces están muy adheridos a las fosas ováricas o a la cara posterior del útero, entonces no es frecuente que los endometriomas se tuerzan. Sí, yo siempre digo, molestando, cuando veo un endometrioma solo en un ovario suelto, digo yo, no, aquí nos robamos la platica porque pues es tan raro y más fácil la cirugía que pues es muy raro que se tuerza, se mantiene muy pegado. Bueno, Anderson, ¿viste alguna otra pregunta o alguna otra cosa en el chat? Sí, por acá están mencionando la relación de la paciente con un diagnóstico de un endometrioma de 5 centímetros que busca salir gestando, que si lo logra o que si se debe operar ese endometrioma estando ya gestando. Pues la idea, pues hasta donde sabemos, la idea es no tener que llevar la cirugía estando ya embarazada, ¿no? Si se logró embarazar, se operaría después, a menos de que se vuelva sintomático, creería yo, doctora. Sí, exactamente, lo que tú dices es correcto y la única indicación de intervenirlo es una ruptura de un endometrioma que esté pues sintomática en gestación, de lo contrario no, y eso es rarísimo. De hecho, era una de las indicaciones, por ejemplo, de intervenir endometriomas antes de la que la paciente se embarazara. O sea, grandes endometriomas, si la paciente se va a embarazar por el riesgo de que haga ruptura durante la gestación, es una de las indicaciones de intervenirlos antes de llevarlas a técnicas de reproducción asistida, pero endometriomas muy grandes, básicamente endometriomas mayores de 7, 8, 9 centímetros. De lo contrario, como les expliqué previamente, quienes hacen técnicas de reproducción asistida son enfáticos que ellos no tienen ninguna dificultad en pasar a través de un endometrioma de 5 o 6 centímetros para hacer una captación de ovocitos. Alguna vez que hablaba yo con el doctor Abreu y le decía, porque en esa época se hablaba de 4 centímetros para intervenir los pacientes que iban a ir a FIV, a fertilización in vitro. Y le decía yo, él decía que si no era así, mejor dejarla tranquila, no hacerle nada, porque lo que va a hacer es simplemente disminuir la reserva ovárica y no va a lograr aumentar las tasas de fertilidad. Entonces le decía yo que era muy difícil uno de la paroscopista ver ese pegote y un endometrioma no hacerle algo. Entonces él decía que simplemente drenarlo y limpiar un poquito la pelvis es suficiente, pero no hacer decorticación y nada de esas cosas para no disminuir esa reserva ovárica. Bueno, no, yo creo que ha sido una excelente presentación, doctora. Felicitarte nuevamente, qué revisión, pues Gracias. yo creo que todos quedamos perplejos. Y agradecerte a todos la gente que nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Vuelvo y les digo, ya esta mañana hay una actividad de lo de obesidad, los que están haciendo el taller de obesidad, y ya para el lunes conmigo volveríamos a conversar entonces para hablar sobre lo que es la utilización de las ayudas diagnósticas para las pacientes con defectos del piso pélvico. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo a todos los de Latinoamérica y en especial hoy a los de Bolivia que nos han acompañado siempre y me escriben frecuentemente. Muchísimas gracias. Claudia. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos por la atención.